Hola, bienvenido al NOC Propiedades Termodinámicas. Mi nombre es Pamela Mara Hulsi, docente de las Unidades Tecnológicas de Santander. En la lección de hoy vamos a ver tablas de saturación. ¿Por qué utilizamos las tablas termodinámicas? Bueno, las propiedades no siempre se pueden medir fácilmente y mucho menos calcular por una fórmula mágica. Las tablas termodinámicas agrupan datos para distintas regiones como líquido comprimido, mezcla o vapor sobrecalentado y nos permiten tener esa información de manera confiable para resolver problemas reales. Antes de manejar las tablas termodinámicas, es importante que tengamos en cuenta cuál es el fluido de trabajo. Acá en este curso vamos a manejar las tablas de agua, pero el procedimiento es válido para cualquier fluido de trabajo. Entonces, lo primero que se debe identificar es cuál es el fluido de trabajo. ¿Cuál es el estado? A lo largo de las lecciones vamos a aprender a identificar cuál es cada uno de los estados del fluido y cuáles son las propiedades conocidas, porque hay un postulado que dice que el estado de una sustancia pura en equilibrio se define completamente si se conocen por lo menos dos propiedades independientes e intensivas. Las tablas que vamos a manejar durante el curso son las tablas del libro de termodinámica de Sengel y Bowles. Vamos a utilizar estas cuatro tablas: la tabla de agua saturada por temperatura, de agua saturada por presiones, de vapor sobrecalentado y agua líquida comprimida. En esta lección estamos viendo las tablas de saturación. Durante el proceso de evaporación, la sustancia pasa por un cambio de fase donde va a tener un largo proceso en que tenemos una mezcla entre vapor y líquido. Para definir ese estado necesitamos conocer la calidad. La calidad nada más es que una relación entre la cantidad de vapor que hay en el sistema y la masa total, siendo la masa total la suma entre la masa de vapor y la masa de líquido. La calidad es igual a 1 cuando tenemos solo vapor, entonces tenemos vapor saturado, 0 si es solo líquido, líquido saturado, y si está entre 0 y 1 estamos en mezcla. La calidad no hace sentido en este momento cuando estamos trabajando con vapor sobrecalentado o líquido comprimido. Las tablas termodinámicas pueden estar tanto en el sistema inglés cuanto en el sistema internacional. En este curso vamos a manejar las del sistema internacional, pero lo que muda son solamente las unidades. El proceso es el mismo. Para saturación tenemos dos tablas: la tabla de temperaturas y la tabla de presiones. La tabla de temperaturas utilizamos cuando tenemos la temperatura y la tabla de presiones utilizamos cuando tenemos la presión conocida. Las propiedades básicas que tenemos acá son volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. En la tabla de temperaturas, temperatura y presión de saturación. En la tabla de presiones, presión y temperatura de saturación. Lo que usted ve como sub F es líquido saturado, sub G vapor saturado y FG la diferencia entre líquido saturado y vapor saturado. Por ejemplo, si tenemos volumen específico saturado, volumen específico como líquido saturado, tenemos V sub F. Si tenemos V sub G, es volumen específico del vapor saturado. Y si tenemos V sub FG, tenemos la diferencia entre volumen específico del líquido saturado y vapor saturado. Si miramos el domo de saturación, podemos observar que durante el proceso de saturación, la presión y la temperatura son constantes, de manera que si conocemos la presión, conocemos la temperatura y viceversa. O sea, en esa región, temperatura y presión no son dos propiedades independientes. Y acuérdense que es muy importante que tengamos dos propiedades intensivas e independientes. Entonces, en el caso de saturación, si esas son las únicas dos propiedades que conocemos, nos faltan datos. Ya cuando estamos en la región de mezcla, debemos conocer cuál es la calidad. Para conocer la calidad, utilizamos la ecuación que usted puede ver en la pantalla. Esa ecuación sirve para cualquier una de las propiedades independientes, sea volumen específico, entalpía, energía interna o entropía. Si conocemos, por ejemplo, la energía interna,
tenemos que la energía interna va a ser igual a la energía interna del líquido saturado más la calidad más la energía interna de la diferencia entre líquido saturado y vapor saturado. Si despejamos X, vamos a tener cuál es la calidad, ¿cierto? Y con eso ya podemos calcular las demás propiedades intensivas. Vamos a hacer un ejemplo acá. En el primer caso, conocemos temperatura y presión. Si vamos a la tabla de temperaturas, a 100 grados Celsius tenemos que la presión es 101,42 kilopascales. O sea, estamos en región de saturación. Solo que las únicas propiedades que conocemos son temperatura y presión. Y acuérdense que en saturación, temperatura y presión no son propiedades independientes. Nos faltan datos, de manera que en este caso no podemos concluir el ejercicio. En el segundo punto tenemos temperatura 75 grados Celsius y calidad igual a 1. O sea, estamos en vapor saturado. Vamos a la tabla de temperaturas, ya que conocemos la temperatura. A la temperatura de 75 grados Celsius tenemos que la presión es 38,597. El volumen específico, como estamos a vapor saturado, miramos V sub G es 4,1291. La energía interna 2465,3 y la entalpía 2634,6. Si tenemos la presión de 50 kilopascales y la calidad igual a 0, sabemos que calidad igual a 0 es líquido saturado. Conocemos presión, vamos a la tabla de presiones. A la presión de 50 kilopascales tenemos que la temperatura de saturación 81,32, el volumen específico 0,001030, la energía interna 340,49 y la entalpía 340,54. Si tenemos la presión de 900 kilopascales y un volumen específico de 0,125, vamos a la tabla de presiones. A la presión de 900 kilopascales tenemos que la temperatura es 135,35 y el volumen específico, mire que está entre líquido saturado y vapor saturado. O sea, estamos en mezcla. Tenemos que primero descubrir cuál es la calidad. Utilizamos la ecuación que hemos visto, encontramos cuál es la diferencia entre el volumen específico del líquido y del gas saturado. Y despejando la calidad, tenemos que la calidad es 0,5795. Con la calidad ya podemos encontrar cuál es la energía interna y cuál es la entalpía. En la clase de hoy pudimos ver cuándo utilizar las tablas termodinámicas, qué es la calidad. Pudimos identificar cómo utilizar la tabla de presión y temperatura en saturación y cómo identificar las propiedades cuando estamos en región de mezcla. Muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad.